me voy a transformar, ¿eh? No te vas a asustar. Okay. Eso siempre pasa. Hermano, no sé qué hacer. Hola. Sí. ¿Listos? ¿Lista, mi amor? Perdón, es que la bebé acaba de despertar. Le estoy diciendo que hace literal 10 segundos. Y mira, mi cámara. Botellita. Muy bien. Ok. Hey, ¿qué tal, Latilovers? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast, el podcast más internacional del universo. Y el día de hoy tenemos a... Me da vergüenza decir como que las cosas que usualmente dices porque... No, me estoy midiendo. Nuestro invitado... Me estoy midiendo porque tenemos un invitado de lujo. Es de lujo. Y es un invitado que respetamos mucho, que queremos mucho. El día de hoy con nosotros, Marcos Vidal. Y el estudio se vuelve loco. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, gracias, muchas gracias. Estoy mirando cómo agarras el micrófono para agarrarlo igual. Se nos acabó el presupuesto. Yo normalmente lo agarro así como... Ajá, ves que sí. Como tú Yo lo agarro prefieras. así. Ah, sí, yo así como él. Se nos acabó el presupuesto y ya no tuvimos para stands, entonces tenemos que agarrar el micrófono así, pero estamos súper contentos. Venimos de escuchar una clase que diste para todos los pastores acá en Un Corazón Conferencia y me encantó lo que mencionabas acerca de la humildad de Jesús, porque considero que rara vez conoces a alguien en el medio, por así llamarlo, cristiano, desafortunadamente, que refleja esa humildad, ¿no? Casi siempre cuando conoces a alguien en el medio cristiano te da su título primero y después su nombre o la iglesia a la cual viene, etc. Y algo que me llama mucho la atención de ti, desde la primera vez que te conocí en Durango, que estuvimos en la feria de Durango, ahí random conocer a Marcos Vidal en la feria de Durango. Yo tengo una historia muy triste ese día. Y ahorita la contamos, Después, no. Estuvo Natanael Cano, después Marcos Vidal, en la feria de Durango, literal. Pero me encanta que eres alguien templado, humilde. ¿Cuáles son tus disciplinas espirituales del día a día que te llevan a ser alguien que como que exuda esta paz? Porque es alguien muy pacífico. Tus anclas, nos gusta decirle anclas, ¿no? Como es que estoy pensando que también tengo una historia de Durango. Ah, buenísimo. Dale. Pues que conservo un llavero con un alacrán. Sí, esos son buenos ahí. Son populares por los alacranes ahí. Sí. Me regalaron un llavero con un alacrán. También ese día te sentiste mal, ¿no? ¿Cómo? ¿Te sentiste mal? Sí, también. Tenía un dolor. Pensé que tenía una apendicitis. Y vinieron, porque es un dolor de pronto fortísimo. Ajá. Y vinieron ahí los sanitarios, me estuvieron ahí dando golpes, aquí diciendo, no es apendicitis porque si no estarías chillando. Ah, bueno. Entonces era algo muscular, yo creo que me pasó ahí. No sé qué me pasó. Ay, no. Bien. Ok, perdón. No. Yo después contaré mi historia triste. Bueno, cuéntala ya, aprovechemos. Él ya contó la historia del alacrán. Era la primera vez que conocí a Marcos y estaba muy emocionada porque me invitó a cantar la de Cara a Cara con él y contigo. Me da vergüenza, no te puedo ver a los ojos. No se crean. Pero la realidad es que llevo muchos años haciendo esto y rara vez me equivoco con las letras. La verdad es que si con algo me equivoco es más como con hablar entre canciones o algo así, pero las letras, los que me conocen sabrán que es algo con lo que nunca batallo, pero algo me pasó ese día, no sé, estaba muy nerviosa, como que se congeló mi micrófono, me dejé de escuchar unos segundos. ¿Viste un alacrán por ahí? Me picó un alacrán. ¿Te dio miedo? El punto es que cuando estoy pasando se me muteó el micrófono por unos segundos y mi cerebro ¿Se congeló? Se glitchó, diría yo, la verdad. Se congeló así, o sea, como que algo, un cortocircuito. Y como que todo el primer verso, el verso que me tocaba, no, inexistente. O sea, no dije nada. Y me acuerdo que fuiste muy, muy amable conmigo nomás. Como que me abrazabas y me apuntabas así a la letra. Que ahí estaba la letra, pero yo estaba... Te digo qué pasó. Creo que la estructura la tenía mal y yo estaba esperando que hubiera como un instrumental que nunca estuvo. En fin. Así pasa. Quería pedirte una disculpa pública. No. Fuiste parte de un momento muy especial porque como
como sabes y como ya dije hoy, yo siempre hago alguna cosa extraña en los conciertos. Sí, y siempre o suena algo pasa, ¿no? Entonces aquel día fui yo. Fue ese dueto tan... Es una unción que Dios te ha dado. Exacto, fuiste parte de una unción muy especial del momento. ¿Cómo para contexto no nos cuentas esa historia que contabas en el estadio del River Plate con Dante Gebel, lo que te pasó? Porque se hace una historia... increíble. Sí, bueno, pues fue que me tocaba cantar y después de mí ya terminaba el evento porque era la despedida de la banda norteamericana Petra. Claro. Y mientras yo cantaba, estaban montando su equipo y en Argentina tienen el voltaje, me parece que es el voltaje diferente, 220 en lugar de 110. Y ellos estaban, se ve, alguien enchufó el teclado o algo mal y saltó media etapa. Entonces estadio yo estaba de River Plate lleno. ¿Cuánta gente le cae a ese estadio? Sí. Muchísima Entonces, gente, ¿no? Yo no sé, sí. Un estadio de fútbol en Argentina, que unas en Buenos Aires. 60.000 personas, algo por así. Por ahí algo sí. Estaba Qué lleno locura. porque era el evento de Dante. Y entonces se fue todo. Yo estaba tocando el piano y cantando y se fue la luz, se fue el piano, se fue toda la música. El micro no. Hubo una parte que no se fue. Entonces yo seguí cantando con el micro. Y la gente estaba cantando y entonces cantamos y terminamos y yo dije, Dios les bendiga y me fui. Y al final alguien me dijo, oye, qué bonito eso que hicieron de apagar las luces, qué buena idea, toda la gente hacía capela, todos cantando y yo le dije, sí. Fue muy intencional ese momento. Sí, siempre lo hacemos, ¿no? Es algo que buscamos. Y me dijeron, qué bonito cantaste, así como profético, como que no sabías bien qué estabas diciendo. Estaba la letra y no la obedeciste, hubiste más la voz de Dios. Cantando en lenguas. Claro. No, pero... Oye, en fin, pero... volviendo a la pregunta, que estaba buena, a mí también me llama mucho la atención. Algo que tratamos de preguntarle a toda la gente que viene al podcast es ¿cuáles son algunas de sus disciplinas diarias? Porque creo que lo que no se ve desemboca en lo que la gente ve acerca de todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve un día casual en tu vida? ¿Empiezas con café? ¿Empiezas leyendo algún libro y después la Biblia? ¿O primero la Biblia y después el libro que estés leyendo? ¿Cómo funciona? Sí, normalmente primero la Biblia. Lo que pasa es que yo soy muy de la computadora, ¿no? Tengo todo ahí digital. Pero sí, normalmente voy directo con la computadora, estoy leyendo... primero voy haciendo el café y preparándomelo y luego sí estoy sentado leyendo normalmente. ¿Qué tipo de café tomas? ¿Así con leche, sin leche? Soy terrible porque yo soy muy malo para... yo soy básicamente auditivo, pero no soy nada visual y el tema del gusto es horrible. O sea, tengo una taza negra en mi casa. O sea, yo tomo el café más que nada porque a mi esposo le gusta el café. Y a mí me da igual, o sea, yo no distingo si es bueno, si es malo. Y tomo muy poquito y lo lleno de agua hasta arriba. Entonces tengo una taza negra y una mañana mi esposa echó... Yo llegué y estaba ahí ya, el café entonces en mi taza y yo me lo tomé. Y cuando mi esposa llegó me dijo, oye, y yo dije, ya me lo tomé y me dijo, era agua. Y yo feliz, o sea, ni lo noté. Tiene sentido del gusto en lo más mínimo ahí. Con tal que esté caliente ya me gusta. Bien. Oh, wow. Buenísimo. Entonces te pones a leer en tu computadora la Biblia. Sí, eso para mí es fundamental. Tengo tiempos de oración, pero soy más de la palabra que de la oración. Los tiempos de oración los tengo que planificar muy bien porque también mi vida como pastora ya tiene muchas interrupciones, ¿no? Esas cosas que tienes que aprender a ordenarlo porque ahí yo lucho mucho con eso, ¿no? Entonces aprendí de un libro que se llama, un libro antiquísimo, delicioso, muy pequeñito, de Brother Lawrence. Claro. ¿Cómo se llama? Es chiquitito. Algo del Espíritu Santo ¿no? La práctica de la presencia de Dios. Sí. La práctica de la presencia. Uno blanco. Sí, un libro de este tamaño. Sí. Muy sencillito, pero aprendí de él. Él decía, porque le preguntan, un hombre de oración, famoso por ser un hombre de oración, y le preguntan cuánto tiempo ora al día. Y él dijo, nunca más de media hora. Sorprendiendo a todos, pero rápido añadió, pero nunca pasa más de media hora sin que esté hablando con él. ¿No? Aprendí que es eso. Yo creo que la comunión constante con el Señor, el poder hablar constantemente, yo practico mucho eso. Trato de disciplinarme mucho en tener ese contacto constante, lo cual te hace consciente de que no estás solo nunca, que siempre estás, como decía Elías, ¿no? El Dios en cuya presencia estoy. Es algo como que para mí es importante. Pero soy mucho más del estudio
así de leer. Y me gusta leer la palabra y me gusta leer libros. Leo muchísimo. ¿Y consideras tu corriente es un poco más reformada, un poco más pentecostal? ¿Qué es lo que tú dirías que...? La terminología me pierdo bastante. Sí. Yo siempre digo que a los cristianos nos engañaron, nos convencieron de que hay que ser calvinista o arminiano para ser cristiano. Y yo descubrí que no soy ni lo uno ni lo otro. Estoy en algún punto en el medio y soy cristiano. Sí. Pero creo que Calvino y Arminio fueron teólogos, ¿no? Claro. Hombres. Claro. Pero el que me salvó fue Cristo, ¿no? Sí. Y yo vengo de un origen pentecostal, muy rajatabla, y mi viaje ha sido... Creo que creo las mismas cosas que creía, pero las creo de otra forma, ¿no? Mi viaje ha sido más hacia una moderación. Creo en los dones del Espíritu Santo, creo en la manifestación del Espíritu Santo, pero no creo en las ciertas manipulaciones y excesos que ha habido a lo largo del tiempo, que nos han equilibrado, yo creo que a todos. Y tengo que decir que, al menos donde yo vivo en España, las diferencias denominacionales hoy no son lo que eran antes. Antes los pentecostales estaban endemoniados y los bautistas estaban muertos. Entonces era una cosa como que no se podía tener comunión, la luz con las tinieblas, ¿no? Yo creo que en una sociedad tan hostil al cristianismo como la que vivimos, estamos mucho más cerca los unos de los otros de lo que a muchos nos gustaría reconocer. Sí, totalmente. Y tenemos que ir de otra forma, ¿no? Y creo que la gracia de Jesucristo es algo que ha crecido. Yo me he convertido en un predicador de la gracia. Totalmente. Y me lo creo todo y no me creo nada. Buenísimo. Es como seguir aprendiendo, ¿no? Sí. Creo que mientras más maduras, más te das cuenta de lo inmaduro que eres, ¿no? Y mientras más sabes, más te das cuenta de lo poco que sabes. Y me llama mucho la atención eso que mencionas, porque ahorita, en el tiempo y en la era que estamos viviendo en la iglesia después de la pandemia y en países muy influyentes a nivel global, como Estados Unidos, donde prácticamente se está entrando a una era post-cristiana en un país que era predominantemente cristiano, ha surgido esta corriente de como post-pentecostales que siguen creyendo full en el mover del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo, pero que están también sumando mucho ciertas liturgias muy relacionadas a iglesias de denominaciones muy conservadoras, por así llamarlo, como los presbiterianos, como los bautistas. Y creo que se ha desarrollado un muy bonito balance. Uno de nuestros autores favoritos, John Mark Comer, que tiene este libro de Elimina la prisa de tu vida y varios... The Way, no sé cómo se llama. Practica el camino, que habla de discipulado. Es uno de los que está como que... en esa línea. Y a nosotros nos ha ayudado mucho porque ella creció pentecostal, yo bautista, y nos encontramos en el camino, ¿no? Sí, o sea, crecí pentecostal, pero creo que tuve una revelación de la gracia a través de un movimiento bautista, el movimiento de Passion de Louis Giglio y como muy reformados. Y creo que Dios usó ese movimiento para explicarme la gracia de una manera diferente. ¿Tú también te despertabas de niña pensando que el Señor había venido y que te habías quedado? Claro. Yo he predicado esto que yo literalmente era de mis temores más grandes el rapto. Claro. Y ya llevándolo a un nivel todavía más como diario. Yo tenía mucho miedo de irme al infierno. Todo esto, ahora que lo pienso, como que toda mi infancia, llegando hasta de los 15 años, fue que es como que entendí. Me acuerdo que John Piper predicó un mensaje acerca de la suficiencia y el como de que Dios se complace cuando tú te complaces en Él. En fin, recuerdo que hasta ese punto yo sí tenía un miedo constante de irme al infierno y creo que cada vez que decía el plan de salvación yo levantaba la mano o si no levantaba yo decía, Dios, tú sabes que la estoy levantando. Yo tengo amigos en la iglesia que y son mis amigos y yo les he explicado de que, hey, si ya levantaste la mano y estás seguro de tu salvación, ya quedó, pero cada domingo. Y la iglesia donde crecí no era que no tenían buena doctrina. De hecho, sí la tenían, solo creo que no la explicaban muchas veces y en la práctica sí había mucho legalismo, entonces confundía. Claro. Y creo que lo que enseñaban era... Bueno, no había tanta enseñanza, creo que era mucho búsqueda del Espíritu Santo, pero no enseñaban por qué y las diferentes funciones del Espíritu Santo. Solo era manifestaciones, que piedras y que diamantes y que oro del cielo y cosas así.
Entonces sí fue muy confuso, no fue hasta que llegué a escuchar de este movimiento como más reformado, pues de raíces bautistas, que empecé a entender y a enamorarme de la palabra de Dios a otro nivel. Obviamente todos tienen fallas y no hay como que un movimiento que no estoy idolatrando nada, pero es el movimiento que Dios usó para revelármelo a mí. Qué difícil guardar el equilibrio, ¿no? También. Sí, pero decía el pastor de nuestro pastor, dice que la iglesia somos como un borracho intentando subirse a un caballo, que siempre nos vamos de un extremo y ¡pam! Nos vamos al otro y nos vamos al otro. Y hay unos dulces respiros arriba del caballo unos segundos donde puedes avanzar y encontrar una nueva revelación, ¿no? En tu caso, ¿cómo es que te encuentra Jesús? ¿Dónde te encuentra? ¿Cómo empieza tu caminar con Dios? Y cómo empieza también tu ministerio y tu carrera musical. ¿Dónde empezó? Bueno, yo nazco en un hogar cristiano. Okay. Me siento... Yo creo que hay gente que dice que buscó al Señor hasta que lo encontró, y hay otros que se consideran encontrados por el Señor. Yo pertenezco a los encontrados. Sí, igual. A mí me encontró porque... hubo muchas, como crecí en un hogar cristiano y como hijo de pastor, pues desde que tengo memoria, Jesucristo es un concepto presente en mi casa y en mi vida, y hay diferentes momentos que yo considero que son momentos cumbre, pero si tengo que aferrarme a uno, fue una Navidad, una Nochebuena concretamente. Por eso amo tanto la Nochebuena también, ¿no? Porque para mí fue en el 10º piso de un edificio en el que vivíamos, y en la esquina afuera, pasando frío, esperando a que mis papás se despertaran porque íbamos a celebrar en la noche, y allí sentado en la esquina con el viento pegándome en la cara y pasando frío, no sé cómo, pero supe que Jesús había venido por mí. Supe, no sé cómo, no me preguntes, pero supe que aunque yo hubiera sido la única persona en el planeta, igual hubiera venido. O sea, fue como una convicción clara de que era por mí. Y eso yo lo señalo como en mi conversión. Ese fue mi momento. Aunque yo había vivido, yo ya era cristiano, yo cantaba, no sé qué. ¿Cuántos años tenías cuando esto pasó? Cuando esto pasó, yo tenía como 13 años. Y me había bautizado anteriormente con 9 años en la iglesia, mi papá era el pastor y todo, ¿no? Y yo formaba parte del grupo musical, mis padres me iniciaron en la música también y todo eso. Yo era parte de eso, pero era todo como que, bueno, uno aprende a hablar en cristianés y uno aprende a hacer cierto tipo de cosas porque uno quiere agradar como niño también y ser parte de. Pero aquello para mí fue una convicción muy clara, clarísima. ¿Y cómo fue para ti crecer en un hogar de pastores? En aquel entonces, en España, ¿cómo era el clima político, social, religioso? ¿Cómo fue para ti toda esa experiencia? Fue muy particular, porque cuando yo tengo ese momento de conversión que yo entiendo, ¿no? Ya era otro momento político, ya la democracia había llegado, pero como niño, era la época de Franco, la dictadura en España, y yo crecí con mucho miedo. Miedo, porque éramos diferentes al resto. A mi padre le daba igual. Mi padre decía que había que predicar a tiempo y fuera de tiempo, y aquello era... Pero yo estaba muerto de miedo, porque a mi padre lo tenían amenazado, estaba prohibido las reuniones, pues mucho sucedía en la clandestinidad. Sí. Y claro, los vecinos sabían... Se juntaban en la casa. Claro, nos estábamos en la casa y era extraño, era raro. Éramos los únicos en el colegio que no nos habían bautizado de pequeños, entonces se burlaban de nosotros porque éramos... A mí me llamaban anónimo porque me decían que si no me habían bautizado de niño no podía tener nombre. Entonces me decían, no, tú no te llamas Marcos, tú. Y entonces me decían anónimo. Ese tipo de cosas. Era tu apodo de niño anónimo. Ajá, sí. Entonces, el rollo bullying... Es un buen nombre artístico, sí, ¿no? Fíjate. O sea, como rapero, así hubiera sido un rapero. Mira. Redimidos, featuring Anónimo. Anónimo, sí. Estaría bueno. Considéralo. Tengo que pensarlo. Considéralo. Gracias. Y luego, o sea, te hacían bullying en la escuela. Sí, porque éramos la gente rara. Éramos la gente rara. Nosotros llegábamos allí al colegio y el primer día, pues, o sea, los niños todos rezaban el Padre Nuestro, no, el Ave María. Ajá.
Padre nuestro, yo pero Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y claro, yo llegué un día a casa y le dije, papá, allí dicen unas poesías que nosotros no nos sabemos. O sea, enséñame eso porque los niños lo saben todo. Y yo estoy ahí, que no sé. Y mi padre al día siguiente fue allí y llamó al director al frente de todos y les dijo, oiga, mire, estos hijos míos son diferentes al resto, ¿ok? Y yo decía, cállate la boca, papá, por favor. Wow. Y él decía, o sea, entonces cuando hagan sus rezos, a estos 3 míos me los saca fuera, por favor, yo no quiero que participen. Wow. Entonces nos tenías ahí a nosotros en una terraza, mientras todos hacían los rezos dentro, a nosotros nos sacaban fuera. Wow. Y o sea, todo eso, como niño, te marca No entiendes y por qué. te hace sentirte muy raro, muy extraño y mucho miedo. Yo recuerdo miedo. Y luego también ese rollo de como ladrón en la noche. O sea, esa película a mí me marcó muchísimo porque yo digo, wow, cualquier día. Entonces yo si no encontraba a mis papás o una noche no oía nada, bueno, no sé ni cuántas veces me fui así a la habitación de ellos a ver si estaban. Sí. Entonces, como que más que un deleite en su presencia, era más un miedo. De niños, sí. De quedarse atrás, de no pertenecer, de no ser parte. Sí. Me imagino que tal vez en aquel entonces no había presencia de otras religiones en España. No sé si había, no sé, musulmanes como... Hoy en día hay muchísimos en Europa. Entonces, sí ser cristiano era ser el raro del montón, ¿no? Sí. Sí, porque el catolicismo era la religión oficial, pero además era muy hostil a cualquier otra manifestación. O sea, a los evangélicos ni nos conocían ni nos querían conocer. Sí. Y éramos una secta rara. Sí, claro. Entonces, a los 13 años, a través del viento, el Espíritu Santo te recuerda a Jesucristo y te encuentra ahí. Sí. ¿Y cómo cambia eso tu vida? ¿Cómo empiezas tú a servir en la iglesia? ¿Y cómo empiezas en tu carrera musical? ¿Cómo todo esto desemboca en el Marcos Vidal que se hizo popular y que todo el mundo conoce? Bueno, hubo algo que sucedió de forma paralela, muy orgánica, sin que yo supiera cómo, ¿no? Mis padres siempre quisieron que sirviéramos al Señor con la música. Entonces nos apuntaron al conservatorio. ¿Y ellos eran músicos o no? Mi padre sí. Ah, ok. Un poco músico frustrado, pero sí. Sí. Es como yo que quiero que mis hijos sean futbolistas, ¿no? Porque yo soy futbolista frustrado. Entonces los músicos. Eso fue lo que él hizo con nosotros. Entonces, pero siempre con la intención de que sirviéramos al Señor en la iglesia. Entonces, estudiábamos, pero al mismo tiempo tocábamos en la iglesia. Un poco era lo que hacíamos y era lo que había. Y mi padre era un hombre muy rígido y mi madre alemana, mucha disciplina en mi casa y todo, ¿no? Entonces, yo de temprana edad crecía también con la música. Entonces la música fue parte de mi vida también. Y mi formación es académica, entonces llegó un momento en mi vida que escuchando música y yo supe que tenía que componer. Fue escuchando el concierto número 2 de Rachmaninoff. Ok. Que lloré y supe que tenía que escribir. Y eso a mí como que me creó una inquietud muy grande de componer. Entonces empezaba a componer cosas y en el marco de la iglesia, cositas, algún corito, cositas. Y como estábamos en el grupo musical, pues tampoco siempre cantar lo mismo, hacíamos alguna cosa nueva. A medida, cuando yo conocí al Señor, todo eso cobró un sentido mucho más personal y las letras y todo lo que ya escribía yo era mucho más auténtico, ¿no? No era tan... Y así, y no te puedo decir paso número 1, paso número 2, paso número 3. O sea, son cosas que yo aprendí como aprendes a leer y a escribir. Es algo que me fue acompañando y siempre en el marco de la iglesia local, hasta que a los 18, 19 años alguien me invita en Barcelona a una conferencia, a una especie de maratón cristiano de jóvenes músicos y no sé qué. Y ahí llegué, canté, me invitaron a cantar y ahí empezó todo un poquito, porque fue cuando por primera vez salí a cantar fuera de la iglesia, de mi iglesia. Que como éramos pentecostales y no nos llevábamos con otros con los demás, pues tampoco pues fue como una especie de cruzar una barrera un poco prohibida. Claro. ¿No? Y ahí fue donde para mí se empezó a manifestar mucho la gracia de Dios y sin saber muy bien cómo, yo creo que a través de la música
llegué a ser, incluso en España, entre las iglesias, como una especie de elemento de unidad entre las iglesias, porque los bautistas pensaban que yo era bautista. Sí. Y me invitaban. Cuando sabían que era pentecostal ya no me invitaban. Claro. Ese tipo de cosas sucedían. Entonces yo no decía nada. Yo me daba cuenta de que algo raro había ahí, ¿no? Sí. Y que siendo hermanos en Cristo había cosas que yo decía, ¿por qué? Hay mucha división. Sí. Pero por primera vez, así a esa edad, yo salí, yo supe que había algo que no fue, que había iglesias que no eran pentecostales, yo ni sabía. ¿No? Es muy interesante. ¿Algún tipo de persona que te inspiraba para componer, alguien que escuchabas, o crees que todo fue así muy orgánico? Hubo un cantante español que se llamaba Jordi Roig, catalán, cristiano, que falleció. Y crecí escuchando mucho de él. Allí en esa época los cristianos teníamos la Biblia y el cassette de Jordi Roig. Buenísimo. Sí. Y después algunas cosas de Norteamérica. Yo escuchaba bastante a Steve Green. Escuchaba, Michael W. Smith. Pero cosas que llegaban, Second Chapter of Acts, ese tipo de Russ Taff, Matthew Ward, mucho. Y me gustaba mucho lo que ellos hacían pero muy mezclado con la formación académica. Rachmaninoff para mí fue increíble. Como compositor, para mí fusionaba lo que era la herencia clásica con un romanticismo y un impresionismo. Y luego toda la música de jazz del siglo final del XIX, principios del XX, para mí fue un descubrimiento, ¿no? Y ahí fue donde yo también empezó a entrarme inquietud de hacer cosas parecidas. Por ahí. Fue a todo explorar. Sí, fue muy autodidacta y muy explorando. Sí. Qué bonito. Yo crecí, mis papás pastores bautistas, y el cassette o el disco que era Bienvenido en la Casa, pues era el tuyo, porque yo creo que mucha gente sí pensaba que eras bautista en aquel entonces, ¿no? Sí, a mí me han dicho, tú eres calvinista y no lo sabes. Ay, sí. Yo decía, como si fuera más importante eso que ser cristiano, ¿no? Sí, yo decía, espérame que voy a buscar en el diccionario bíblico a ver qué es eso y qué soy. Sí, no, es de vivir como armenianos y dormir como calvinistas, ¿no? Entonces te esfuerzas en el día, descansas en la noche, sabiendo que Dios está en control, ¿no? Pero al final del día, creo que en la diversidad es donde el Espíritu Santo se mueve. Y a lo largo de tus comienzos, ¿tú te imaginaste todo el impacto a nivel global que iba a tener tu ministerio musical? ¿Cuándo fue un momento que tú dijiste, no puede ser, esto ya superó los sueños más salvajes que alguna vez tuve? La primera vez que salí de España hacia Estados Unidos y Latinoamérica, porque me invitaron Miguel Casina, Marcos Witt, me invitaron a un congreso en el 94, creo que fue la primera vez, y yo llegué por primera vez a lugares donde la gente cantaba mis canciones y tenían la copia de la copia de la copia de la copia, y era como, wow, esto, o sea, ¿cómo le hicieron? Sí, me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo. Tú eres el español que canta. Pero recién casado. Bueno. Absolutamente sorprendido. ¿Tú no soñaste con, o sí soñaste así desde pequeño con dedicarte a la música, o fue más algo que fue evolucionando? Claro. No, de hecho yo no. No, y de hecho siempre he sido una persona muy introvertida, muy vergonzoso. Las fotos de familia casi siempre salgo escondido detrás de alguien y no era algo que yo pensaba. Estaba absolutamente fuera de mis posibilidades o de nuestras posibilidades. Grabar, claro. no entraba en los cálculos, jamás. Fue cuando en Barcelona la primera vez alguien me dijo, oye, ¿tienes un contrato con alguna casa discográfica? Y yo digo, ¿what? ¿Qué es eso? Sí. Una casa de Digo, no. Y dice, ok, entonces vamos bien, tenemos que hablar. Y era como que fue la primera, cuando me propusieron, tienes que grabar, no tenía dinero, no teníamos nada. Claro. Eso fue a base de donativos, de gente que contribuyó. Fue una cosa muy orgánica que jamás busqué. Wow. Y recién casado, viajando por el mundo, ¿cómo lograste mantener tu ego como que en orden? Porque creo que es fácil acostumbrarse a la vida de artista cristiano, ¿no? Porque estás con una buena causa, hablando de un Dios que salva, que es bueno, y los hermanos de la iglesia siempre son buena onda, atentos, te abrazan, te tratan bien.
pero si no tienes cuidado puedes empezar, dejar de congregarte, dejar de ser discipulado y dejar que tu ego se convierta en la cosa más grande dentro del templo de la iglesia, ¿no? En la que estás ministrando. ¿Cómo le hiciste o tuviste algún punto de rompimiento, alguna lección? No, honestamente creo, tengo que pensarlo, lo que me estás diciendo. Creo que no tuve opción. Porque, y creo que, si tengo que pensar por qué, creo que hubo dos cosas. Una, que tú dijiste hoy, ¿no? Creo que mis padres hicieron un trabajo muy bueno en ese sentido de recordarnos siempre quién somos y quién no somos. Y después, el hecho de haber crecido y vivido en España, creo que ha tenido mucho que ver. Claro. Porque fama y todo eso es en Latinoamérica. Sí. Pero en España, olvídate. O sea, ahí no... Quiero decir, el porcentaje de cristianos en España está como mucho en el 1% o por ahí, o por ahí 1, algo, o incluso debajo. Los más optimistas 1,2, 1,3 y los pesimistas 0,8, sí. Entonces, quiero decir que en España ser cristiano o ser cantante no te da ningún tipo de sensación de ser alguien. Trato preferencial ni... Nah, no. Para nada. Entonces, para mí ir a Latinoamérica o a algún lugar así donde hay gente que te pide autógrafos, pues es como algo como que vas a una especie de burbuja y luego vuelves a la realidad. Sí. No ha sido nunca mi vida eso. Claro. ¿Nunca te cruzó por la mente mudarte a Latinoamérica? No. Hubo personas que me dijeron, oye, tienes que venirte para acá. O a Estados Unidos, tal vez. Sí, pero no, nunca consideré eso en serio. Yo eso sí siempre supe que mi lugar estaba allí, que de alguna forma el Señor me había hecho crecer allí. Yo nací en Alemania, pero crecí en España y ahí está mi gente, mi vida, la iglesia, las personas. Pensé que siempre supe que mi misión estaba allí. ¿Y cómo nace las ganas de plantar una iglesia en Madrid? En España. Siendo que, bueno, eres cantante, podrías estar viajando. Nosotros que nos toca vivir la dualidad entre banda cristiana y pastores de iglesia, sabemos que son dos cosas totalmente diferentes. Y que llevamos 2 segundos haciéndolo, llevamos 4 años apenas, tú ya llevas mucho más tiempo. ¿De dónde nace ese llamado para plantar la iglesia? Realmente no, yo no planto la iglesia. La iglesia la plantaba mi padre. Y él enferma severamente. Y cuando yo me acabo de casar, tener nuestro primer hijo, él tiene un colapso y la iglesia necesita un pastor. Entonces él, todavía medio consciente de la situación, me propone. A mí yo había estado en el seminario bíblico en Alemania estudiando y tenía pues ciertos estudios y era quizá la persona más capacitada y de hecho yo ayudaba en la iglesia y hacía durante mucho tiempo estuve haciendo la labor, no predicaba cuando no estaba, etcétera. Entonces, como fue una cosa muy natural, pero forzada también por la enfermedad de él, y finalmente así fue, se propuso a la iglesia aprobó unánimemente y yo tomé el pastorado de la iglesia y él tuvo que retirarse enfermo. Y entonces yo tomé el pastorado. ¿Cuántos años tenías? Tenía 26 años. Más joven. Tenía 26 años y ya estaba metido en la... no había grabado el primer disco, pero estaba justo a punto de grabar el primer disco, pero ya estaba muy metido viajaba de vez en cuando, entonces era algo que tenía las dos cosas. Muy simultáneo. Entonces todo el tiempo para mí fue paralelo, pero el llamamiento sobre la iglesia para mí pesó mucho y se convirtió en prioritario para mí. ¿Y cómo balanceabas? Bueno, obviamente ya lo acabas de decir, fue prioridad la iglesia, pero es muy difícil viajar, hablando prácticamente, no en cuanto al corazón o que tiene prioridad aún en tu tiempo y en tus pensamientos, pero prácticamente los viajes es cansadísimo, y más teniendo una familia. Supongo que mi pregunta es muy genuina, pero ¿cómo te mantenías cuerdo y tomando las decisiones más sabias? ¿Cómo aceptar cierta invitación? ¿Cuándo quedarte en casa? Siempre fui selectivo con las invitaciones. No podía aceptar todas, obviamente, porque tenía que... O sea, yo priorizaba la agenda de la iglesia.
y luego pues hubo un tiempo en que salía una vez al mes, muy cortito, pero siempre traté de salir, salvo 2 o 3 excepciones, nunca salía más de 10 días. Okay. Hubo una excepción que sí salí un mes, pero la mitad de ese mes me llevé a mi familia conmigo. Buenísimo. Pero nunca he estado, lo normal ha sido salir una semana. 10 días máximo. Y una vez salí 22 días con la banda, una vez salí un mes porque hicimos en Puerto Rico una representación teatral del Arca de Noé, que fue durante pero ahí me llevé a la familia 15 días estuve yo solo, pero los 15 ellos conmigo. Entonces siempre traté de equilibrar eso y de que no sufrieran. Entonces tienes que compensar, ¿no? Cuando estás demasiado tiempo fuera, después tienes que compensar eso de alguna manera y tratar de... Entonces no ha sido fácil, pero tengo que decir que el Señor me ha regalado gente muy valiosa para... Si no hubiera sido imposible en la iglesia. Gente muy buena y la iglesia también entendió esa parte cuando yo salía. Y obviamente la esposa que tengo es un regalo del Señor increíble, porque sin esa mujer hubiera sido imposible. Entonces he cometido muchos errores, yo también. Cuando te lanzas en esta aventura, pues no es fácil equilibrar todo eso, pero ella siempre fue un balance impresionante y soportó y aguantó mis ausencias. Y el Señor nos dio un matrimonio tan bueno, tan bonito. Nunca hemos tenido una crisis matrimonial de nada. Nos hemos querido con locura siempre. Y ella ha sido una madraza para mis hijos, una madre... ¿Suena feo madraza aquí? Suena como si fuera una grosería, pero no lo es. ¿En serio? No, es todo lo contrario. No lo es. Quiere decir, es una madre gran... Si tú dices madraza, no es grosería. Si yo digo, ya automáticamente suena que es grosería. Es que cuando lo dije de pronto pensé... No, dentro del contexto se entendió que era algo positivo, pero sí. La mejor mamá que puede haber y la mejor esposa. Entonces, creo que el Señor me regaló esa estabilidad matrimonial que para mí ha sido un aval y una ayuda impresionante en todo lo que he hecho. Claro. Y sin la cual no hubiese podido. ¿Dónde la conociste? ¿Dónde? En Madrid. ¿Dónde la conociste? En Madrid. En la iglesia. En la iglesia. Sí. ¿Ella se convirtió. Ella llegó y yo la vi. Bien. Y yo caí en sus redes mucho antes de que ella cayera en las mías. ¿Quién saludó a quién primero? Yo. Te acercaste y dijiste, la tengo que conquistar. Hola. ¿Le escribiste una canción? No. ¿Le has escrito una canción alguna vez? ¿O? Sí. ¿Sí? Sí. 2. Una que se llama Uña y Carne y otra que se llama Lo Veo, del último álbum. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo has manejado el crecer en tu matrimonio, pero al mismo tiempo ver a tus hijos crecer? Y tú siendo alguien público, cuando ellos eran pequeños, ellos no escogieron ser públicos, ¿no? ¿Cómo has ido afrontando todos esos retos que la vida y muchas veces también el amado pueblo de Dios nos pone enfrente cuando de repente nuestros hijos, sin deberla ni temerla, les toca estar en el ojo del huracán desde bien chiquitos y después ya ellos empiezan a tomar sus decisiones, empiezan a tener sus propias opiniones? ¿Cómo ha sido para ti todo ese proceso? Pues todo un aprendizaje, ¿no? Gracias a Dios tenemos una muy buena relación. Gracias al Señor, ellos están en la iglesia. Mi hijo mayor muy involucrado, totalmente involucrado, trabajando conmigo en la iglesia. Los otros 2 no tan involucrados, pero presentes, o sea, tienen su enfoque por otro, tienen sus trabajos, ¿no? Sí. Pero mantenemos una relación buena y pues son muchachos que viven en Babilonia tratando de no ser de Babilonia. Claro. Entonces, obviamente, se han visto también lanzados a un escenario que no escogieron y les tocó vivir también una época diferente a la mía y un papá diferente al mío. Claro. ¿No? Uno trata de no repetir ciertas cosas. Al no hacerlo, pues haces ciertas cosas. Hay cosas que haces mejor, hay cosas que haces peor, pero al final cada
paternidad de cada familia es diferente y Dios es muy fiel, Sí. y yo estoy muy agradecido al Señor. ¿Sientes que tal vez como tu papá era muy estricto contigo, a eso te referías un poquito, a que tal vez tu papá se fue por el rumbo de ser muy estricto y tú de repente dices, híjole, no, yo quiero tal vez ser un poquito más flexible? ¿O a qué te refieres con eso? Sí, mi padre ha sido un hombre muy, muy estricto, muy estricto y muy autoritario. Entonces yo no he querido tampoco ser nunca así. Obviamente yo sufrí ciertas cosas que dije, no quiero reproducir esto. Y entonces pues traté de llevar la relación con ellos y en casa de otra forma, ¿no? Y ha sido muy bueno. Lo que pasa es que cada persona es diferente, ¿no? Y da resultados con unos de una forma, con otros de otra. Pero yo sé que... Yo siempre dije, yo prefiero que mis hijos sigan a Cristo como decisión, o sea, que ellos decidan, ¿no? Porque en mi caso fue, te digo, con mucho miedo, con mucha imposición, con tal. Finalmente Jesús me encontró. Pero hay mil formas en las que Dios encuentra a las personas, ¿no? Y yo quiero confiar siempre en que es Él el que encuentra a las personas, no yo quien fuerzo a nadie, a nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos una relación muy abierta y ellos, por ejemplo, ellos tienen la libertad y han tenido siempre la libertad para expresar sus dudas. Tenemos unas discusiones a veces buenísimas, no me imagino. Pero que yo jamás pude tener con mi papá. Claro. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas pues genera situaciones diferentes a las que yo hubiera vivido. Por eso te decía, ¿no? Sí, no, es que en el entorno cultural de tal vez nuestros abuelos y nuestros padres era sumamente diferente, aún cómo se veían a los padres ante la sociedad y como las emociones del hombre también eran manejadas de otra manera. Los hombres no lloran y no te veas vulnerable y que tus hijos no te vean en tus errores, que solo te vean en tu fortaleza. Entonces yo le doy gracias a Dios que tu generación, la generación de nuestros papás, nos ha enseñado otra manera de afrontar las emociones, la inteligencia emocional, obviamente partiendo también de las cosas buenas que hicieron sus padres y la herencia en el evangelio que les dieron sus padres, pero algo que nosotros como hijos, que tal vez tenemos la misma edad que tus hijos, hemos enfrentado es crecer bajo esta lupa llamada Internet. Hace poco nosotros tuvimos un concierto en el Auditorio Nacional y tenemos un equipo de redes sociales que todo el tiempo nos está grabando, a veces ni nos damos cuenta. Y en una de esas optamos por ponernos de rodillas a orar, ¿no? Y el equipo lo graba y lo suben a redes, preparándonos para el concierto, orando. No sabíamos que estaban grabando. No sabíamos que están grabando, obviamente, y no es como que sube esto. No lo graben, pero... Sí, no era de que sube esto o no subas esto, lo subieron. Y las redes sociales se volvieron locas, que el orar es algo que se hace en privado, ¿por qué lo andan subiendo? ¿Qué es lo que quieren presumir? Y de repente, sin darme cuenta, mi algoritmo se empieza a llenar de continua crítica hacia mí, hacia mi esposa y hacia otros músicos, pastores, siervos de Dios. Y de repente me ha tocado ahí de repente leer algún encabezado, algún título muy como escandalizante y me atrevo a pensar amarillista y fuera de contexto acerca de ti o de tu dinámica familiar. ¿Cómo le haces? Porque una cosa es que hablen de mí, ¿no? Yo tengo una hija de 4 años. No me ha tocado, todavía no hace ella nada, está ahí nada más existiendo, ¿no? Todavía no forma un criterio propio, una opinión. No me ha tocado que alguien me hable mal de mi hija. ¿Cómo le haces tú para afrontar, de acuerdo a Dios y el Espíritu Santo y todo, cuando de repente te agarran a tus hijos, sacan algo de contexto y empiezan a exprimir eso? Bueno, no suelo opinar de quienes hablan más de personas que del Evangelio. Claro. Mi llamamiento, mi tiempo, mi corazón está enfocado totalmente en predicar el Evangelio de Jesucristo, no en alimentar polémicas ni algoritmos. Y mis hijos y las personas a las que pastoreo son eso, personas, no contenido. Uf, buenísimo. Y mi responsabilidad pastoral no me permite ni avalar pecados ni exponer a nadie para ganar audiencia. Quienes hacen eso no predican a Jesucristo. Exacto. Quienes hacen eso persiguen
otro tipo de cosas. Y yo no pertenezco a esa categoría. Y te digo, para lo poco que saben, hablan demasiado. Sí. Y no tengo más que decir. Los es que muy menos fuerte. saben hablan más. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte porque creo que ahorita hay una tendencia a nivel mundial, también en Estados Unidos y todo, de canales cristianos de opinión. Entonces ya no es tanto como que un devocional, un estudio bíblico, un tema de liderazgo. No, opinión. Opinemos de, ¿no? Y algo que siempre digo, porque vivimos en la frontera, ambos lados de nuestra frontera han sido gravemente marginados por temas políticos, por temas sociales, migratorios. Siempre decimos, nuestra opinión no va a cambiar nuestra frontera. Podemos opinar todo lo que queramos, pero una manifestación del Espíritu Santo puede cambiar nuestra frontera. Y en Pentecostés yo no veo a 120 personas en el aposento alto opinando de lo feo que fue, que le pasó a Jesús esto, opinando de lo que hizo Pilatos y opinando de lo que hizo Pedro y opinando de dónde estaba Juan. No están opinando. ¿Qué están haciendo? Están orando. Y dice que orando en la tranquilidad de las aguas de la oración vino esta dulce paloma llamado Espíritu Santo. Eso lo escribe Matthew Henry en uno de sus comentarios, ¿no? En donde el agua estaba tranquila, vino a reposar el Espíritu Santo, pero desafortunadamente hoy en día yo veo un pueblo de Dios que lejos de calmar las aguas para traer reconciliación, las agita para traer likes y para traer clics y para traer uno que otro dólar a la cuenta de YouTube y de AdSense o de TikTok. Y creo que honestamente eso hace daño, ¿no? Y me encanta lo que dices. Yo no voy a opinar de estas personas. Creo que haces lo correcto porque Dios no nos llamó a opinar. Pero al final del día a mí me encantaría que mucha de esta gente hiciera conciencia de lo que tú dijiste. Son personas, no contenido. Y esta gente no sabe lo que sucede a puerta cerrada después de subir una pieza de contenido así, las lágrimas que se derraman, las conversaciones que se tienen, porque nos ha pasado a nosotros, ¿no? De que hay días que nos está yendo mal en todo y luego suben algo de nosotros y es como lo último que nos faltaba, ¿no? Pero... No, y hay gente que, bueno, yo lo que diría es que no, una cosa es, hay gente que quizás lo hace por el contenido, por la exposición, pero que hay más profundo que eso, ¿no? Porque esa no es la motivación o de muchos raíz. se creen como justicieros, ¿no? Como que se creen el apóstol Pablo, pero también muchos de los pues que como que tienden a reprender, supongo, como el apóstol Pablo, no entienden el contexto de sus cartas. ¿No te pasa mucho eso? Sí, yo creo que es una cuestión de que, y creo que es lo mejor que podemos hacer los que predicamos a Jesucristo, no... Yo no me ocupo de los que han confundido el púlpito con un plató. O sea, hablar de lo que uno no sabe y de casos que, o sea, eso no es discernimiento, eso es imprudencia. Claro. No es celo, es espectáculo. Es necedad. Y yo no vendo entradas, no nos dedicamos a eso, ¿no? O sea, hay gente realmente que yo creo que como predicadores a lo mejor no convencen a nadie y entonces prueban suerte como youtubers. Claro. Claro. Se compran el kit del youtuber y se sienten poderosos porque tienen un celular, un foco o algo así, ¿no? Y pues, o sea, ¿quién para destacar necesita hablar de otro? Ya está diciendo mucho acerca del tipo de personaje que es. Claro. Entonces, como digo, yo creo que nosotros tenemos que entender a qué nos llamó Jesucristo. Claro. A cumplir la gran comisión. Y como decía antes, pues yo no pertenezco a esa categoría. Mi tiempo no va enfocado a eso, ¿no? Y cada uno pues que haga lo que entienda que debe hacer. A mí el Señor me llamó a predicar su palabra, a hablar de Cristo. Yo hablo de Cristo, que es lo más grande, ¿no? Y ya, y cada cual que... Pero yo creo que a lo que el Señor nos llamó es a cumplir la gran comisión. Claro. Sí, me encanta el versículo que dice que intentando ser sabios se volvieron necios, algo así como que... Y creo que cuando ves a las personas a través de la luz de Cristo Jesús, a través del filtro de la gracia, del amor... Y de la convicción de que tú eres un pecador. O sea, eso es lo que a mí siempre me aterriza cuando veo algún caso de un escándalo, una infidelidad,
y te quiere saltar así la decepción, quizás se entristece en el corazón, pero el juicio siempre me gusta pensar en, yo sería capaz de hacer eso, yo sería capaz de, o sea, qué cosas he hecho yo, qué pensamientos he tenido, porque Dios conoce cada uno de ellos, Él examina, o sea, en privado y en público. Para Él no hay distinción, o sea, con solo pensarlo ya estás haciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, creo que, y no en ninguna manera es para sonar, ay, qué pura, qué santa, ¿no? Pero genuinamente cuando piensas en el nivel de pecador que todos somos, es tan difícil juzgar a las personas que tienes a un lado. A mí cada vez a mí me impresiona, lo que me impresiona realmente es cuando veo a alguien que es capaz de hablar de Jesús y es capaz de hablar de cuánto todavía necesita ser transformado él por Cristo, ¿no? Claro. Dicen que los judíos oraban todos los días. Gracias a Dios por no ser mujer, por no ser gentil, por no ser publicano, o sea, enfocándose en los demás. Sí, o sea, gracias por hacerme así de bien, ¿no? No como que está aquí. Y Jesús dice, el otro decía, se propició a mí, pecador. El cobrador de impuestos. Y de los dos los dos van a orar al templo y solo uno sale justificado. ¿Cuál crees que es de los dos? Pues sí, está muy claro lo que Jesús dice, ¿no? El que sale justificado es el otro. No, me encantó eso. La conciencia, el Espíritu Santo rara vez nos va a, más bien, casi nunca nos va a llevar a juzgar el pecado de alguien más. Casi siempre nos lleva al autoanálisis y a buscar el perdón de nuestros pecados, ¿no? Y a llevar todo cautivo a los pies de la cruz. El Espíritu Santo no divide, el Espíritu Santo trae unidad. El Espíritu Santo viene a consolar y a reconciliar, ¿no? A mí me gusta, yo siempre como pastor en la iglesia, cuando celebramos la comunión, la Santa Cena, leemos el pasaje de 1 Corintios 11, cuando Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, y yo siempre cuando leo por tanto, cuando dice cuando coma del pan y del... Por tanto, pruebe cada uno al hermano. Dice, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma. Si no dice, pruebe cada uno al de al lado a ver cómo está y juzgue si lo puede tomar, ¿no? Pruébese cada uno a sí mismo y compruebe si coma así del pan y beba de la copa. Entonces, constante, el recordatorio de la muerte de Jesús es algo que nos confronta con Él y conmigo. Y eso es auténtico cristianismo. El resto... Sí. Lo habla hasta de los diezmos y ofrendas, ¿no? O sea, si tienes algo en contra de tu hermano, deja eso y ve a ponerte a cuentas con tu hermano, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que hemos dejado a un lado. Que es mucho más fácil enfocarse en el pecado ajeno que enfrentarse con lo que tenemos dentro, ¿no? Creo que a veces estamos tan desconectados de nosotros mismos, tan desasociados, que ya es inconsciente el estar como enfocándonos en qué hacen los demás. Y sí, bueno, es una falta de autoconciencia, falta de... Al final, yo creo que no hay nada que te haga sentir más presente y más autoconsciente que el Espíritu Santo, que el estar en la presencia de Dios. Y creo que al final de todo se debe a una falta de conocer a la persona de Cristo Jesús y de pasar tiempo en la presencia de Dios, a exponerse a la palabra de Dios, porque ahí es donde... Bueno... Yo creo que hemos tenido quizás 1000 conversaciones entre pareja de desacuerdos que podemos llegar a tener y años que quizás no podemos estar de acuerdo con algo, pero 5 minutos en la presencia de Dios y yo puedo salir y le pido perdón por algo que he estado haciendo por años, ¿no? O sea, creo que allí es el lugar donde hay convicción de pecado, donde es revelado todas estas cosas. Y a mí muchas veces cuando leo comentarios o conozco a alguien que tiene este espíritu de juicio, genuinamente me pregunto si tiene esta cercanía con el Espíritu Santo y esta como comunión con Dios, porque genuinamente creo que cuando lo haces, es el fruto del Espíritu, es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Y me encanta que no son los frutos, es el fruto. ¿Sí? ¿No? Entonces no puedes tener... ¿Dije no los? sé. No, lo dijiste el fruto. Pero mucha gente se equivoca y dice, bueno, es que tengo amor, pero pues no tengo paciencia, pero no tengo dominio. No, si el Espíritu viene sobre ti, te va a dar todas estas cualidades que son la cultura del cristiano, del discípulo de Jesús, ¿no? Nos quedan 9 minutos y me gustaría ir aterrizando este episodio, preguntándote... ¿Cómo fue para ti ganar el Latin Grammy
en tierras españolas. Eso fue bueno, ¿no? O sea, en tu propia tierra, tal vez una tierra donde me dices que el 1% son cristianos. Uno de los Grammys que se llevó a España en ese año fue el tuyo. ¿Cómo fue eso para ti? No sé si te gusta que te pregunten eso, ¿no? Es interesante. Sí, para mí fue una... precisamente eso, lo que más ilusión me hacía era eso, que fuera en España, porque pues en España la música cristiana no existe, no se conoce, ¿no? Entonces yo el hecho de estar ahí y que pues es la ilusión que me hacía poder decir, la música cristiana existe, y los cristianos existimos, hacemos música, y estamos aquí. Entonces poder decir eso. Y también recordar, además fue en Sevilla, que fue uno de los lugares de mayor persecución antiguamente. Entonces, pues fue algo que para mí fue muy, muy bonito, muy importante, poder decir que en el mismo lugar donde aquí hicieron autos de fe, quemaron gente viva, están reconociendo un premio a la música cristiana. Poder decir eso frente a toda la televisión y la gente y toda la farándula secular, pues fue una hemorragia de alegría. ¿Y cómo lo tomaron los medios? ¿Los medios tomaron ese contexto histórico y generó algún tipo de conversación por allá? Alguna que otra conversación, alguna puerta abrió. Obviamente cuando asomas a ese, es como cuando tu país... Hay un deporte que no se practica, pero de pronto sale alguien de tu país que se gana la medalla de oro o no sé qué, y entonces de pronto empieza a ser popular, ¿no? Sí. Fue algo así un poco y como que, wow, no sabíamos, ok, un poquito así. No en todos, porque al final tampoco es algo que mueve dinero y en los medios lo que se mueve es lo que más genera dinero y todo eso, ¿no? Pero sí hubo personas, o sea, periodistas que se interesaron y que hicieron preguntas, alguna entrevista. Buenísimo. Entonces fue bueno, en ese sentido fue bueno. Qué bueno y qué interesante el contexto histórico, ¿no? De un lugar donde se hacían asesinatos y persecución para la fe cristiana, ahora se está celebrando y se está dando un reconocimiento. Creo que en toda nuestra vida Dios redime las circunstancias, las situaciones, el dolor, la frustración. Y pues bueno, ya ¿tienes una última pregunta? Una última pregunta. Vamos, Kim. ¿Cuál dirías? Es así un poquito quizás difícil de contestar, o quizás no. ¿Cuál dirías que es el mensaje de tu vida? Obviamente es Jesucristo, pero a veces hemos platicado que hay predicadores que como que siempre acaban cayendo dentro de un aspecto de Jesús, un aspecto de su persona, de su divinidad, un atributo, no sé. Y nos gusta decir como que ¿cuál es el mensaje de tu vida? Obviamente es Jesucristo, pero si tuvieras como un ángulo del cual siempre acabas predicando, no es tanto algo consciente, es más como que algo que se acaba plasmando en todos tus mensajes, en tus canciones, que no puedo dejar de hablar de este ángulo. La gracia de Cristo, su gracia. Literalmente la definición, ¿no? Favor o regalo inmerecido. Inmerecido. No hay nada que podamos hacer para que Él nos ame más. No hay nada que podamos hacer para que nos amen menos. Es inmutable su amor y la gracia de salvarnos es algo que es lo que distingue el cristianismo de cualquier otra religión, ¿no? Que siempre es, tratar de hacer algo para aplacar la ira de los dioses, cómo llego hasta ellos, y Cristo es el esfuerzo de Dios por llegar hasta nosotros. Eso es gracia pura. Claro. Entonces, por eso me siento encontrado. No lo encontré. Yo estaba por decir, dijiste, algunos dirán que lo encontraron, y yo iba a decir, no, yo creo que Él siempre a veces te Dios encuentra. te permite tener esa sensación. Claro, pero es como totalmente. Que tú, en el fondo estaba Él escondido ahí, guiando hasta lo que tú pensabas que... Claro. No, yo creo que sí. Eso es increíble. Como yo dejo a mi hija encontrarme en las escondidas. Sí, cuando jugamos escondidas con Mila es un buen ejemplo. Es como si dijeras, a menos que yo me deje encontrar, no me va a encontrar. ¿No? Entonces, de alguna manera sí te encontró y la aplaudes y todo, pero
Si tuvieras entonces querido. eres calvinista. No No esa es la aprendimos conclusión. nada. Así se llama el podcast, ¿no? Vidal es calvinista. Exacto. Sí. Aplicando la misma que aplican otros para que lleguen los likes. No, la aprendimos verdad. nada. Estamos muy agradecidos contigo, muy contentos. Gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. Yo tengo tantas preguntas de composición, pero después tenemos que hacer un segundo porque creo que escribes episodio de una manera tan única y te admiro muchísimo y me encanta tenerte por acá. Al rato te hago las preguntas. Gracias. Después no les va a tocar verlas. No, vamos a hacer otro episodio. Vas a ver. Vamos de repente a estar por allá, por España, y ahí grabaremos otro episodio. Vas a ver. Dale. Y pues nada, pueden encontrarlo ahí en sus redes sociales. Todos sus proyectos los van a encontrar ahí. Familia, los amamos. ¿No te quedaste con ganas de decir algo? ¿Algo último que quieras decir? No, o sea que estoy súper feliz de estar aquí y en el contexto también de este evento, en El Paso, en Juárez. Juárez El Paso. Ahí. Juárez El Paso. Súper feliz y cuando veo un corazón, pues me identifico muchísimo porque creo que lo que están haciendo es tener mucha influencia en una generación. Y eso es algo que tienen que aprovechar y que no deben perder nunca. Porque yo me identifico, porque yo tenía 18 años ayer por la tarde. Entonces eso pasa así de rápido y de pronto ves cómo pasó el tiempo, ¿no? Entonces creo que tienen que vivir esta época con mucha intensidad, dándole al Señor todo, porque están en un momento de gran influencia, de gran bendición, y lo que hagan ahora pues va a traer fruto en el futuro, que ahora, y seguramente pasen hasta cosas que ni siquiera sepan cuál será el resultado, ¿no? La eternidad nos lo dejará ver algún día, pero los animo mucho. Muchas gracias. Pues con eso nos despedimos. Nos vemos en el siguiente episodio. Dios los bendiga. Cuídense.